Pero ahora, como les habíamos comentado, vamos a conversar con Hugo Guerra Arteaga. Él es analista político y columnista del Diario El Comercio. Hugo, muy buenas noches, gracias por tu presencia. Y Javier Torres Seoane, de Servicios Educativos Rurales Noticias SER. Muchísimas gracias por su presencia, estimados visitantes. Y bueno, yo les quería plantear lo siguiente. Indefinidamente en nuestro país las elecciones nos deparan resultados inesperados. Desde ese punto de partida, nuevamente hay expectativas que los sectores sociales condensan y el gobierno asume nuevamente con la esperanza de los peruanos en que el país se enrumbe en una ruta de desarrollo. Pero luego, cuando ya se aterriza en los temas clave, comienzan a generarse una serie de ruidos, interferencias y las polarizaciones son grandes. Estamos a 6 o 7 meses de gobierno y ya estamos nuevamente, ¿no?, en una polarización compleja con temas como Conga, la ley de consulta previa u otros en los cuales pareciera que no se puede lograr consenso. Hugo Guerra, ¿qué opinas tú de este asunto? A ver, quizás lo más fácil es siempre decir, como el propio presidente Humala lo ha mencionado, que una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Sin embargo, más allá de ese facilismo, es evidente que específicamente en el caso del presidente Humala hubo una propuesta que sonó como muy diferente a lo que está haciendo. No la califico como ejecución ni mejor ni peor de lo ofrecido, simplemente que es muy diferente. Por ejemplo, todos teníamos una imagen de un candidato presidencial y un posible gobierno de izquierda. Y el presidente en España ya nos dijo que él no es de izquierda, que solamente es nacionalista. Eso lo ha llevado a separarse de un buen sector de lo que, entre comillas, pues no me gusta el encasillamiento, podríamos llamar la izquierda más radical, como algunos dicen, solo por diferenciación, la izquierda roja, mientras que se ha quedado con un entorno de una izquierda más moderada, la que tampoco me gusta el adjetivo, pero lo menciono, la izquierda caviar. Entonces, claro, eso en cuanto a los juegos políticos, pero en cuanto a las propuestas, definitivamente había que interpretar una hoja de ruta que no fue específica en todos los puntos, quedó muy apenas bosquejada. Entonces, después del bosquejo viene el dibujo y puede ser muy diferente a lo que el común de la gente se imaginó. O de la gente de los que lo acompañaron o de los que lo apoyaron, Javier, no sé. Los que votaron. Y también los que votaron. Bueno, yo creo que efectivamente la descripción que hace Hugo es más o menos lo que ocurrió, pero lo que hay es un cortocircuito entre los electores del presidente en primera vuelta y el presidente. Porque si bien la popularidad del presidente ha subido en las encuestas, que son básicamente zona urbana, existe un malestar en el campo, que se expresa en los conflictos. Más allá de las agendas de políticas locales, hay un sector que está movilizado y que le perdió la confianza al presidente. Entonces, yo creo que, no sé si se puede plantear que es una polarización, pero hay ahí un romance que se rompió y que creo que el presidente piensa que puede reconstruirlo a partir de sus programas de inclusión, las políticas sociales. Sin embargo, el presidente planteó cambios en temas centrales vinculados a el tema ambiental, el tema minero, y eso quedó ahí, salvo el famoso impuesto a la sobreganancia. Entonces, creo que hay un cortocircuito que es real, pero dependerá de la capacidad política del presidente para poder reencontrarse con su electorado. Ahora, la otra sensación que por lo menos a mí se me atraviesa, no sé si a ustedes, es que de alguna manera este asunto de la salida de la izquierda, entre comillas, de el gobierno... ¿De qué izquierda? Ahí voy justamente, ¿no? Entonces, la del libro, la de mañana, la de Susana Villarán, etc. Pero, o sea, yo lo que percibo es que hay un sector de la política, de la prensa, que ahora puede haber la pregunta de qué izquierda, ¿no? Pero a veces hay una indiferencia, o sea, no se diferencia eso. Por ejemplo, cuando Susana Villarán subía en las encuestas, ¿no? Entonces la municipalidad iba a ser tomada por Patria Roja y Patria Roja iba a adoctrinar a los niños en las escuelas del país, etcétera. Entonces,
como que hay una presión hacia la izquierda en general. Y yo no sé si la responsabilidad es total de la izquierda, porque ¿por qué se centra el tema solamente en la izquierda y en los ultras o como se llamen? Yo creo que, a ver, acá podríamos pasarnos toda la noche jugando al juego de los adjetivos, al juego de los mitos, incluso al juego de algunos insultos que están muy de moda respecto de la derecha bruta, la izquierda necia, pero me parece que eso es irrelevante. Yeah. Lo que ha ocurrido, por lo menos desde mi punto de vista, es que, por ejemplo, en el proceso de Susana Villarán hubo una conjunción de partidos y de fuerzas variopintas de la izquierda, desde la moderada seguramente hasta la más radical. Como la de Humala también, ¿no? Pero comencemos con la de Susana Villarán. ¿Y qué pasa? Al poco tiempo de su gestión, más que el problema ideológico, el problema político, lo que ha emergido es una gran cantidad de críticas sobre la calidad de la gestión. En el caso del gobierno central, lo que hubo también fue una confluencia para el voto, y dicho sea de paso, ese fue ni siquiera un movimiento, terminó siendo una suerte Pero, por ejemplo, de club electoral. en la calidad ¿cierto? de la gestión, por ejemplo, ¿cierto? Hay algunos datos que demuestran pues que en el primer año Castañeda y Susana la comparación es muy favorable a Susana. Entonces, ¿qué tanto eso es cierto? Pero a ver, vamos a tratar de deslindarlo, ¿no? En el caso, y estamos hablando esencialmente de percepción. Yo no hablaré de cifras que tendríamos que tenerlas a la mano, de obras listadas para hacer comparaciones. Yo hablo de la percepción, que es, como tú lo sabes muy bien, lo que manda en el sistema político abierto. Y en el caso del gobierno central, que hubo un primer momento donde se incluye algunas personalidades de izquierda, alguien que yo, por ejemplo, he defendido, a Mocha, ¿no es cierto?, donde ese sector más radical de la derecha le da de golpes, no bien se produce un incidente en el que ella finalmente ni siquiera tenía responsabilidad directa. Pero hay, y esto lo han traducido desde las filas de Gana Perú, primero, líneas diferentes dentro de ese apoyo de izquierda que se contradicen entre ellos mismos y líneas de izquierda que chocan con los partidarios de Gana Perú. En consecuencia se produce como un descalce y entonces, de un lado, en el tema municipal, cierto o no, justo o no, se centra el debate sobre la ineficiencia y en el lado gubernamental sobre la falta de organicidad de quienes acompañaron al presidente. Y hay quienes lo aprovechan. Ahora, ahí mira, mirando cifras y revisando la historia de los últimos 30 años, y aunque la izquierda hace siempre balance de su propia liquidación, nunca en los últimos, desde la época de Izquierda Unida, han habido tantos izquierdistas gobernando algo en el Perú. Gobiernos locales, Lima Metropolitana, Cajamarca, Junín. O sea, tienen una presencia, la izquierda adquirió una presencia que creo que a veces no termina de ser consciente del peso que tiene actualmente. Creo que no lo calibró y creo que su salida del gabinete tuvo que ver con eso, ¿no? Porque sí creo que hay un desafío en la calidad de gestión. O sea, no basta ganar, tú tienes que gobernar y gobernar bien. Eso significa un aprendizaje y hay mucha mala leche contra quienes son de izquierda y están en el gobierno. Pero yo sí creo que la izquierda está en la posibilidad de demostrar en los espacios que está que es eficiente. O que no lo es. Si no lo es, el electorado del 2014 volteará la página, y si lo es, varios de los que están ahora gobernando regiones o gobiernos locales volverán. Entonces, creo ahí que, y eso tiene que ver con un cambio, creo yo, en el ánimo del electorado y de la ciudadanía. Creo que estamos pasando una etapa en la que nos volvimos más conservadores a una en que estamos planteando en el Perú, creo que en general todo el mundo cree que hay que hacer cambios. El problema es que a veces no se sabe qué hacer. Ahora, cuando ejemplo, se tiene el cargo. Hablando de cambios, ¿no? Uno de los temas de cambio que Humala levantó fue este tema de la relación de las comunidades, los pueblos con los proyectos de inversión, ¿no? Y eso tiene relación, por ejemplo, con la consulta previa, ¿no? Y con el gran proyecto minero de Conga, donde
todo lo que puede parecer razonable de un lado o de otro termine enfrentado con una realidad frente a la cual no sabemos en qué vamos a terminar. En ese caso de las relaciones de la industria extractiva, por ejemplo, que es un tema central, ¿qué opinas tú directamente de lo que está haciendo Cajamarca? Solo para cerrar el tema anterior, yo quisiera graficar lo que está pasando con la izquierda en algo que es un personaje de larga trayectoria como Javier Descanseco decía en cuanto accedió al Parlamento una vez más, y decía, me siento un poco extraño, porque no estoy acostumbrado a ser parte de la mayoría, a ser parte del gobierno. Digamos, también ese es un problema de entrenamiento. La política es una cosa en la retórica, en la propuesta, otra es en la gestión. Javier Descanseco, me parece que con toda legitimidad y toda honestidad, decía, no estoy acostumbrado a ser mayoría. En relación al otro tema, primero, sí se ha avanzado en el marco legal únicamente de la consulta, pero no queremos sincerarlo. Yo creo que hay que reconocer el derecho a una participación mucho mayor de los pueblos, de las comunidades y en general de quienes tengan una afectación en el entorno de proyectos no solamente mineros, sino industriales y extractivos en general. Y no se ha avanzado lo suficiente. Ahora, lo de Conga ha pasado por diferentes momentos. Un primer momento en el que hubo una reacción, más bien, Conga no va porque no va. El primer momento fue el 27 de julio, ¿no? Que los directorios de Newmont y Yanacocha deciden, un día antes de que yo ya no, va el proyecto. Va el proyecto. Frente a eso, hay una voz que se levanta en Cajamarca y en gran parte del país y dice, de ninguna manera no va. Era una oposición frente a una afirmación y el país no tenía casi los argumentos. Entonces comienza el debate un poquitito más técnico y lo primero que ocurre dentro de ese poquitito más técnico es que dicen, no, es que el estudio que tiene el gobierno no es el correcto, y lo dice, si no me equivoco, un viceministro. Entonces uno dice, perdón, si yo estaba a favor de una inversión que teóricamente son 4.000 millones de dólares y va a generar 4.000 u 8.000 nuevos puestos de trabajo, y resulta que este no es el estudio real, no, yo retiro mi apoyo al proyecto. Pero luego vuelve a avanzar y resulta que tampoco esa era la realidad, porque el proyecto, como algún momento lo ha dicho Roque Benavides, ¿quién lo ha leído? Y resulta que ahora seguimos en la incertidumbre, porque lo habrán leído unos pocos técnicos, lo van a leer algunos especialistas, pero ¿qué nos están transmitiendo como país para tomar decisiones más allá de lo político? Pero es un tema técnico. Es técnico, es social, es político, digamos, pero que se resuelva primero. Pero hay un informe del Ministerio de Ambiente, unas observaciones técnicas al proyecto, ¿no es cierto?, en donde la comunidad se enteró de cosas que nadie sabía. Pero por eso digo, eso mismo luego es descalificado. Primero descalifican un informe que supuestamente, y subrayo supuestamente, decía que no había ningún problema de grave impacto ecológico. En segundo momento dicen no. Estas críticas tampoco son las correctas. Y resulta que como no hemos llegado a ver el documento, y no es que seamos los técnicos nosotros, pero la sociedad civil no ha accedido al informe hasta ahora, y ese informe ahora va a ser auditado. Está colgado. Javier, solamente bueno, mira, resúmenes. Yo creo que en el caso Conga se puede escribir un manual que se llame 15 lecciones sobre cómo no tratar un conflicto, ¿no? Yo creo que el gobierno no lo supo manejar. Creo que el presidente se asustó con el discurso que planteaba que si Conga no va, el país se paraliza, cosa que es relativa, porque hay proyectos que van a salir en este gobierno, que vienen de antes, como Las Bambas, como Antapacay, como Toromocho, que están avanzando, ¿no? Entonces, pero creo que el gobierno se asustó y entonces tomó este discurso del presidente de la conferencia de prensa del agua y el oro, lo podía haber planteado de 50 formas distintas, pero creo que lo planteó de tal manera que contribuyó a la polarización, sumado a los problemas de un gabinete que no estaba alineado. O sea, porque un gabinete tiene que estar alineado entre sí, y no estaba alineado. Ahora,
hay problemas técnicos que se han señalado, varios expertos lo han señalado, pero hay, como tú dices, un problema político. Y creo que el gobierno nacional subestimó y casi que no entendió al comienzo que existen gobiernos regionales. Le guste a uno la posición de Gregorio Santos o no, los gobiernos regionales son una realidad. Pero un gobierno regional que tampoco supo mantener un diálogo, puede ser no que supo hacer el planteamiento de negociación, digamos que razonable, los quiso forzar las cosas. los términos del debate no se plantearon, creo yo, de las partes no fue lo mejor. Así es. Pero tú tienes, y yo siempre pongo el ejemplo de Tito Chocano en Tacna, que también se ha puesto crítico a la inversión minera. O sea, porque hay un problema real con el agua. Y pongo el ejemplo de Chocano, pues un hombre siempre ha sido considerado de derecho, un hombre de empresa, ¿no? Entonces, el problema está en que el gobierno, a mi entender, fue demasiado tímido. O sea, este temor, este cuco que había de que iba a nacionalizar y que venía el chavismo, creo que paralizó después al gobierno a la hora de la hoja de ruta en plantear reformas que sí se requieren, que están en recomendaciones de informes del Banco Mundial. Se ha atemorizado de hacer algunas cosas por el fantasma que se levantó. Y solo se aprobó lo de la consulta previa. Pero ¿no? Creo que no era solamente lo del chavismo, ¿no? Yo creo que, a ver, era un gabinete que no estaba, bien lo ha dicho Javier, realmente alineado. Tenía fisuras evidentísimas y todos hemos visto cómo fueron las negociaciones, ¿no? Mientras el entonces primer ministro negociaba, el actual primer ministro imponía. Eso es clarísimo. Claro. Pero del otro lado, teníamos una posición tan radical que si el gobierno que se inaugura flaquea, en este momento estaría totalmente atado de manos para manejar los graves conflictos sociales que están a punto de estallar. Pero estamos en un terreno. Ahora estamos, mira, ¿cuál es el gran a medir fuerzas? ¿Cuál es el gran problema con el primer ministro Valdés? Él entró, se supone, para solucionar Conga, y sobre Conga está paralizado. O sea, el tema del peritaje puede avanzar. Pero Valdés está como que ya muy desgastado. Claro, está desgastado. Entonces, eso es un problema, porque tú no puedes cambiar además de primer ministro cada vez que tienes un conflicto, porque si no, vamos a tener más ministros que en el gobierno de la UNDE en el 63, que cambiaban los ministros a cada rato. O sea, Pero Valdés le dio el aire necesario al gobierno, que se refleja en esta popularidad creciente. Entonces, las lecturas pueden ser múltiples. Lo cierto es que la crisis no se ha solucionado. Simplemente ha habido acercamientos y hay un statu quo que tarde o temprano ahora, va a ser la explosión. Ha habido otro tema que, aparte de lo de Conga, es lo de Artemio y todo lo que ello trae en relación al terrorismo. Tú has escrito, hubo un artículo el día de hoy, la amenaza del nuevo senderismo, ¿no? Entonces, es tal esta, preguntamos a algunos, ¿no?, si es que estos senderistas, o lo que fuesen ahora, son realmente una amenaza para el país. Acá tú lo planteas de esa manera, ¿no? Y también ¿Hace cuánto no viajas por el interior del país y por esas zonas? He llegado hasta San Martín de Pango hace un par de años. Hace un par de años. Yo he estado viajando el último año, tú trabajas en el interior, viendo la realidad del interior. Lo que pasa es que, cuidado, no lo digo como una crítica, sino como una observación general. Nos corremos el riesgo de estar viendo el problema del narcoterrorismo desde Lima y no estarlo viviendo. ¿Pero cuál es el problema? ¿El narco o el terrorismo? Es que están. Pero esos terroristas son la continuidad de Sendero Luminoso. A ver, vamos a ver. El problema del narcotráfico no está aislado de la alianza práctica que se ha dado con un grupo, tanto en el Guayaga como en el Brae. En el Guayaga lo que se ha logrado con la caída o la captura de Artemio es descabezar a una organización que ya venía tratando de negociar con el Estado porque estaba flaqueando y que trabajaba junto con el Movadef. Vamos a la pausa. Vamos a hacer los titulares de el 11 Informe y regresamos unos minutos más para seguir en esta interesante conversación. Volvemos.